Como le he explicado a los candidatos y también a ustedes, a los alumnos y a los colegas, la idea un poco es que tenemos tiempo suficiente como para que presente parte de su trabajo, lo que ha hecho, como sus investigaciones principales, sus estudios, líneas de investigación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como una media hora tranquilamente, digamos, un poco más, un poco menos, y luego hacemos una ronda de preguntas, comentarios, participaciones. Y esa sería la primera parte, digamos, de la... Entonces, bienvenida, muchas gracias por haber desplazado de Colima para acá y estás en tu casa. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad pues, de presentar mi trabajo y realmente es un halago para mí estar entre los candidatos finalistas para ocupar una plaza aquí en antropología y bueno, voy a presentar mi trabajo. Muchísimas gracias. Y comienzo. El mundo contemporáneo está caracterizado por profundos cambios globales en las relaciones políticas, económicas, sociales, sin paralelo en la historia reciente. Nunca como antes el mundo ha estado tan conectado a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten el intercambio inmediato de la comunicación interpersonal y la circulación de la información financiera. Posiblemente vivimos en la era de las migraciones masivas, más rápidas e intensas de la historia de la humanidad. El mundo contemporáneo atestigua nuevos fenómenos sociales que representan un reto para la antropología clásica y el pensamiento antropológico tradicional. La complejidad de estos nuevos fenómenos y actores ponen a prueba los límites de nuestra disciplina. Sostengo que necesitamos nuevas perspectivas en nuestra práctica científica que estén a la altura de las preguntas planteadas por los fenómenos emergentes. En este contexto ubico mi investigación. Por un lado, el flujo migratorio entre México y Estados Unidos es el más intenso en el mundo, con 350 millones de cruces anuales. En los últimos años, las poblaciones migrantes provenientes de México han cambiado radicalmente. Los nuevos actores de la migración son los pueblos indígenas. Por sus historias diversas, su enorme diversidad cultural, lingüística e ideológica y la complejidad de sus formas de organización, los migrantes indígenas representan hoy el reto más grande de la antropología contemporánea en México. Esto claramente tiene efectos en otros ámbitos: la política doméstica de ambas naciones, la seguridad en la frontera, las relaciones económicas y también los procesos ideológicos y económicos y culturales de los pueblos indígenas y las sociedades no indígenas con las que interactúan. Al transformarse, los pueblos indígenas han reposicionado las relaciones al interior de sus propias comunidades de origen, con el Estado-nación y con la sociedad no india en su conjunto. En este concepto, las nociones de identidad, comunidad y cultura de la antropología clásica se han puesto en entredicho. Hoy los antropólogos tenemos la obligación de cuestionarlas y de reformularlas. En esta ocasión presentaré un ejercicio de las nuevas perspectivas que planteo. En la primera parte de esta conferencia presentaré los antecedentes históricos y económicos sobre el fenómeno de la migración zapoteca a Estados Unidos. En la segunda parte introduzco el problema de la conformación de identidades de poblaciones indígenas en el contexto migratorio. Después me detendré en el fenómeno de la segunda generación de zapotecos nacida en Estados Unidos y finalmente cerraré con algunas conclusiones de los hallazgos de mi investigación y con las perspectivas de investigación a futuro. Los zapotecos contemporáneos son un conglomerado de pueblos relacionados, pero claramente diferenciados con lenguas que no son mutuamente inteligibles y estructuras sociales diversas. Hay al menos tres grandes divisiones: los zapotecos de los valles centrales, los zapotecos del Istmo y los zapotecos de la sierra. El estudio de caso de mi investigación se centra en la población zapoteca de Yalala, ubicada originalmente en la Sierra Juárez, en el norte de Oaxaca. Como bien sabemos, el pueblo de Yalala fue objeto de un clásico en la antropología mexicana. Yalala, una villa zapoteca serrana. Julio de la Fuente, quien fuera discípulo directo de Malinowski, Swadesh y Redfield, escribió una de las etnografías paradigmáticas del periodo de consolidación de la antropología clásica
hecha en México. Aunque la obra fue publicada en el 49, el trabajo de campo inició una década antes, hacia 1937. Es interesante mencionar la visión que se tenía entonces de las poblaciones originarias. De la Fuente dice, y cito, «Los indios constituyen las células más simples, numerosas y conservadoras del organismo social total». 6 décadas más tarde, yo escribiré una etnografía contemporánea de esta comunidad, asentada también ahora en el barrio coreano en Los Ángeles. Al contrario de la Fuente, puedo decir que los zapotecos de Yalala representan uno de los fenómenos más fascinantes, más complejos e innovadores de la sociedad mexicana y estadounidense actuales. Los zapotecos han visto pasar al menos 3 generaciones de migrantes y han visto crecer su comunidad en la diáspora nacional e internacional. En este proceso, los zapotecos han logrado reinventarse varias veces y emerger como nuevos actores en uno de los procesos más dinámicos de las sociedades contemporáneas, la migración internacional. Voy a adelantar ahora un poco uno de los hallazgos de mi investigación. Los zapotecos han logrado crearse una identidad transnacional. Para entender cabalmente el proceso migratorio de los zapotecos, es necesario señalar brevemente el contexto histórico y político. Los zapotecos inician el proceso migratorio internacional al mismo tiempo que se daba la gran oleada migratoria propiciada por los cambios económicos y geopolíticos de la posguerra hacia la segunda mitad del siglo XX, aunque en menor medida que la población mexicana mestiza. La migración hacia Estados Unidos inicia en los años 50 con el programa Bracero. Esta es una migración económica, masculina y de tipo circular. En la década de los 70s y 80s se incorpora una nueva generación, los hijos de los braceros. Entre ellos están hombres jóvenes y mujeres, solteros principalmente. En este periodo se forman las primeras familias zapotecas en la diáspora y nacen los primeros zapotecos en Estados Unidos. En la década de los 90 se observa un proceso en el que las familias enteras migran, no solo familias nucleares, sino también extensas. Una consideración importante es la intensificación de la migración femenina. Y finalmente, desde el 2000, se consolida el proceso de formación de la comunidad zapoteca de Yalala en la principal ciudad de California, Los Ángeles. Más recientemente, la diáspora se ha extendido a otras localidades como Carolina del Norte, Wisconsin, Texas y Chicago, por ejemplo. Con este breve recuento histórico quiero enfatizar que la formación de comunidades indígenas migrantes ha sido determinada en gran medida por las exigencias del mercado internacional y de la economía americana en expansión. Los zapotecos se integran a un mercado étnicamente segmentado. A diferencia de los migrantes atraídos por el sector agroindustrial, los zapotecos se ubican principalmente en el área de servicio de grandes urbes. Sin embargo, después de 6 décadas de migración, los zapotecos se mantienen en la base de la jerarquía socioeconómica. Como grupo, los zapotecos no han accedido a nichos de cuello blanco y no tienen acceso a educación a nivel superior ni medio que podría facilitar su ascenso. Pasemos ahora al tema de los nuevos retos de la antropología. En el contexto económico estadounidense, los zapotecos se integran a un mercado de trabajo étnicamente segmentado bajo la categoría de trabajadores mexicanos. En el contexto social, entran a un sistema de estratificación étnica y racial como mexicanos, latinos y más recientemente como indio-hispanoamericanos. Para otros grupos o minorías étnicas en Estados Unidos, es decir, los asiáticos, los negros o los indios americanos, el origen indígena es invisible. Los zapotecos son clasificados genéricamente como latinos. Sin embargo, frente a otros mexicanos no indígenas, la identidad discriminatoria y segregada se renueva. Los zapotecos son distinguidos como indios y oaxaquitas. En la comunidad oaxaqueña, los zapotecos son paisanos. Ante otros indígenas mexicanos, por ejemplo los mayas yucatecos o los wixárikas, son zapotecos. Y ante otros zapotecos son serranos o shon. En Estados Unidos, los zapotecos han adquirido una multiplicidad de filiaciones identitarias determinadas por factores de diversa naturaleza, étnica, política, económica y racial. Adquieren una identidad mexicana determinada económicamente o en relación al país de origen.
asumen la identidad panétnica oaxaqueña dada por la afiliación local nacional. Se les predetermina con la identidad colonial indio, impuesta por las relaciones con el Estado-Nación y la sociedad mexicana. Incluso aquellos zapotecos que han logrado obtener la ciudadanía estadounidense y que se sienten americanizados, asumen una identidad americana. La identidad indio-hispanoamericano surge como una metarreflexión de su origen indígena americano y de habla hispana, que es posibilitada a través de la burocracia estadounidense, como se evidencia en el censo del 2000. Por contraste, con las minorías étnicas en el contexto multicultural y multirracial estadounidense, los zapotecos son identificados como latinos. Más tarde discutiré los aspectos metodológicos principalmente relativos al trabajo de campo que me permitieron llegar a esta tipología. Por ahora quisiera concentrarme en el problema teórico que subyace a este fenómeno. Claramente la complejidad de los fenómenos y sujetos emergentes escapa a las categorías de la antropología clásica. Aquí cabe cuestionar cómo entender este entramado de identidades de los zapotecos en el contexto transnacional, migratorio, en una sociedad receptora caracterizada por la diversidad multicultural, multirracial, que además está social y económicamente estratificada. En mi trabajo propongo que el factor crucial de la formación de identidad en el contexto transnacional es que no es una identidad, sino una matriz de identidades marcadas por contextos específicos. Son identidades transnacionales. En este sentido, reconozco la influencia del pensamiento de Steven Bertobec, con quien tuve la fortuna de trabajar este tema cuando fui investigadora invitada en el Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity. Para Bertobec, las redes transnacionales de intercambio y la participación continua de los migrantes con su comunidad de origen se construyen bajo una percepción común de identidad. Las identidades de individuos y grupos se negocian dentro de los contextos sociales que se expanden a más de un lugar, tanto en la sociedad de origen como en la de destino. Aunque Bertobec no emplea el concepto, yo utilizo la noción de matriz de identidades para dar cuenta de un fenómeno flexible, multifacético, como es la formación de identidades. Ahora, se distinguen en la literatura antropológica dos perspectivas tempranas para teorizar el asunto de la identidad. La primera, la instrumentalista, que se concibe como una estrategia utilitaria de los sujetos, y la segunda, la situacional, que mantiene que la fluidez de las identidades se explica por los contextos históricos y sociales específicos. Por ejemplo, después de los ataques terroristas del 9 de septiembre, los Sikhs se vieron obligados a negociar símbolos fuertes de su identidad como respuesta a las agresiones de los estadounidenses hacia ellos. Las posturas más contemporáneas reconocen que los sujetos enmarcados en la experiencia transnacional crean identidades colectivas a partir de afiliaciones y posicionamientos múltiples. Sus sentidos de pertenencia se cruzan con múltiples lealtades a individuos, a grupos, a lugares y a creencias que sobrepasan las fronteras de más de un Estado nacional. Yo me adscribo a la línea de pensamiento que sostiene que la identidad debe teorizarse como un fenómeno cambiante y sujeto a negociación constante. Recientemente coordiné el libro Multiculturalismo y Minorías Étnicas en las Américas, donde un grupo de autores avanzamos algunos análisis al respecto. Crucialmente, debe de reconocerse la agentividad de los sujetos transnacionales. La formación de identidades puede responder también a intereses políticos para ejercer derechos ciudadanos, pero también en el contexto transnacional, los migrantes indígenas tienen la posibilidad de deshacer esas identidades inmanentes en la sociedad de origen. Permítanme ahora introducir una complejidad aún mayor, la segunda generación. La identidad transnacional es un proceso que no solo afecta a los migrantes, sino también a sus hijos, es decir, a la segunda generación. Conviene detenerse en las propuestas teóricas que se han esbozado para abordar la cuestión de la segunda generación y las identidades transnacionales. A grandes rasgos podemos distinguir al menos tres perspectivas para su análisis. Primero, la identidad que se da por la etnización y la racialización en el sistema de estratificación imperante en el país de destino. Por ejemplo, los jamaiquinos americanos adquieren la identidad afroamericano o negro
por el simple hecho de insertarse en la sociedad americana. Segundo, la identidad monocultural, que se formula por un proceso de desidentificación con la identidad hegemónica y la persistencia de la identidad originaria. Por ejemplo, los turcos en Alemania no se identifican con la identidad hegemónica alemana. Ellos afirman su identidad como turcos en el contexto migratorio. Y tercero, la identidad que se produce a larga distancia, a través de la participación política, económica y cultural en la tierra ancestral, o a través de la pura identificación con la identidad nacional de los padres. Por ejemplo, los haitianos que han recaudado fondos en Estados Unidos para la reconstrucción de Haití después de los desastres naturales del 2010. Los hijos de los zapotecos han heredado la multiplicidad de afiliaciones identitarias de la generación que les precedió. Sin embargo, la suya es más compleja. La segunda generación adquiere una identidad americana, determinada por la ciudadanía que obtienen al nacer en Estados Unidos. Sin embargo, un resultado inesperado de mi investigación es que todos mis entrevistados se definen primeramente como mexicanos en referencia al país de origen de los padres. Pero la segunda generación también se define como latina, por contraste con las minorías étnicas en el contexto multicultural y multirracial de Estados Unidos. Al ser hijos de la comunidad mexicana en Estados Unidos, igualmente se reconocen y son reconocidos por una identidad mexicoamericana. Tal como sus padres, los miembros de la segunda generación adoptan una identidad panétnica oaxaqueña, aún sin tener ningún lazo objetivo, nacer o vivir o haber ido a Oaxaca. Sorprendentemente, la segunda generación también reconoce un componente indio en su identidad. Uno de los hallazgos más interesantes de los zapotecos en la segunda generación es que, a pesar de ser la categoría identitaria más fuerte de los padres, la segunda generación es reacia a autonombrarse como zapoteca. Y regresar a este punto más adelante. Aquí quiero formular una propuesta que explique los cambios en la identidad de la segunda generación. Varios autores han dicho al respecto que la distinción étnica se produce en los límites sociales. Quiero mencionar que mi propuesta se ha beneficiado de la discusión con Lynn Steffen, con quien realicé una estancia de investigación en la Universidad de Oregon. La propuesta de Lynn Steffen, apoyada en la idea de Frederick Barth, señala que la producción de la etnicidad indígena no solo surge en el reconocimiento de los límites sociales, sino además cuando los actores cruzan las fronteras sociales, lingüísticas, nacionales, culturales y étnicas como una estrategia de adaptación o mecanismo de integración a la sociedad de destino. La siguiente cita refleja la percepción de sí mismo que tiene la segunda generación. Por ejemplo, la segunda generación habla inglés y español porque son las lenguas del trabajo, la escuela y de la ciudad en donde viven. Dentro de la comunidad mexicoamericana, la segunda generación emplea un tipo de habla característica de esta comunidad, el Spanglish. Es decir, entre ellos hacen code switching, es decir, mezclan el inglés y el español. La segunda generación se siente americana porque piensa en inglés y ha adoptado algunos aspectos del estilo de vida americana. Y nada más leo una parte final que me gusta mucho que dice, para nosotros, bueno, me siento muy americano porque soy ciudadano, porque hablo inglés, somos más individualistas y abiertos que nuestros padres. Dice, me gustan las hamburguesas, las pizzas, los tacos y cualquier comida rápida me hace sentir más americano, nosotros somos muy consumistas. La propuesta de identidades transfronterizas de Steffen me permite adelantar una explicación del fenómeno migratorio zapoteco de la segunda generación. Primero, la segunda generación aprende ciertos aspectos de su identidad materna fuera del contexto de la comunidad de origen. Cuando Segundo, la segunda generación se gana su membresía con la comunidad a través del involucramiento en la vida comunitaria y la participación política en la comunidad transnacional. Esta propuesta complementa y es reminiscente de ideas muy cercanas a nosotros. Me refiero en particular al México profundo de Bonfil Batalla, que podría ser útil para elaborar la noción de identidad profunda.
En sentido paralelo a la propuesta de Bonfil, lo que une y distingue a los zapotecos en su lugar de origen, es decir, en Yalala, es también lo que los zapotecos de la segunda generación aprenden en el contexto transnacional y que conforman parte de su identidad transnacional, lo zapoteco profundo. Teóricamente, la construcción social de la identidad de la segunda generación es muy compleja. Es una identidad múltiple, flexible, dinámica y porosa. En este tejido de identidades, la segunda generación negocia su pertenencia con los migrantes, la comunidad de origen de los padres y la sociedad americana en general. La identidad transnacional es el garante de una identidad fuerte en un contexto multicultural competitivo y a menudo violento. Tal y como lo señaló en mi libro, la identidad transnacional constituye una forma de capital social, es decir, una fuente de recursos. Esta formulación teórica ineludiblemente da cuenta de que la identidad de la segunda generación no es isomórfica, es decir, no tiene una relación uno a uno con la de los padres. En el contexto transnacional, la segunda generación hereda ciertos aspectos identitarios de los padres, pero por otra, tiene los suyos propios. Por ejemplo, en los dados por su condición ciudadana. La segunda generación tiene acceso a espacios sociales que están vetados a los padres, derechos ciudadanos o ascenso social, y a las relaciones de la otredad americana que no estaban en la esfera de la primera generación de los migrantes, y hablo de las segundas generaciones en Estados Unidos. Antes mencioné que la segunda generación se gana a los zapotecos en la construcción de su identidad transnacional. A diferencia de otros grupos migrantes, en mi investigación reveló que para los padres, el performance de los bailes es el factor fundamental que mantiene la cohesión del grupo en el contexto migratorio. Los bailes son fiestas comunitarias que se desarrollan casi semanalmente, en la que confluyen todos los miembros de la comunidad, o mejor dicho, los que desean ser parte de la comunidad. Los bailes son el centro de creación de redes entre los recién llegados, los zapotecos ya asentados y los miembros de la segunda generación. Los bailes es el punto de convivencia social y comunitaria más importante de los zapotecos en el extranjero. En los bailes se consiguen empleos, se hacen negocios, se consigue pareja y se comunican los chismes más frescos del pueblo. La interpretación de danzas y música son especialmente importantes en la cosmovisión de los zapotecos de Yalala. A través de mi trabajo de campo, tanto en Los Ángeles como en Yalala, pude descubrir que hay tiempos y espacios paralelos en los dos lugares. Sin embargo, los bailes son también la actualización del espacio ritual zapoteco fuera del pueblo. Los bailes no son únicamente una oportunidad festiva. En los bailes se siguen los calendarios rituales y se actualizan los mitos ancestrales a través del performance. La ejecución de danzas y música son especialmente importantes en la cosmovisión de los zapotecos de Yalala. A través de mi trabajo de campo, como ya lo mencioné, pude descubrir que hay tiempos y espacios paralelos. En Los Ángeles y en Yalala se sincronizan en un tiempo-espacio ritual. Desde los clásicos hasta los trabajos más modernos, yendo desde Turner, McCallum, Schechner hasta McKinsey o Brown, una importante tradición de pensamiento antropológico reconoce el papel del performance como un proceso significativo en la creación de comunidades y en la producción de sus identidades. En consonancia con esta línea de pensamiento, los resultados de mi investigación indican que los bailes son el dispositivo donde la identidad zapoteca de los migrantes se actualiza y se refuerza. Los bailes son ese espacio donde los miembros de la segunda generación acceden al conocimiento nativo, aprenden a ser zapoteco y materializan su ser zapoteco. A través de esta práctica, la segunda generación puede garantizar su participación no solo en Los Ángeles, sino incluso en Yalala. A principios de los años 2000, en un hecho inaudito, Sheila, una niña de la segunda generación, fue el personaje principal de la danza de los Wenches, una de las danzas rituales más importantes en Yalala. Ahora cada vez es más frecuente que niños y jóvenes que solo habían oído de Yalala como un lugar mítico, asistan a las fiestas patronales a participar como músicos en las bandas o a bailar en las danzas o en las fiestas patronales del pueblo.
Puedo concluir que la práctica estética de los bailes le permite a los migrantes zapotecos reafirmar su identidad y conectarse simbólicamente con su pueblo natal cuando están en Los Ángeles. Pero también les permite a los zapotecos de la segunda generación situarse en tiempo, estructurar su identidad individual y hacerla armónica con la del grupo. Hay varios puntos que quiero retomar a manera de conclusión. La migración internacional de grupos indígenas es uno de los fenómenos emergentes más complejos de la sociedad mexicana contemporánea. Hemos visto que el contexto histórico, político y económico es crucial para entender la migración indígena mexicana. Los zapotecos han logrado construir una identidad transnacional en una de las ciudades globales más complejas del mundo sin renunciar a su identidad zapoteca, sino transformándola e imaginándola en el sentido de Apaduray. La complejidad de la identidad transnacional en la segunda generación radica en que ésta se erige en medio de dos tensiones y de contradicciones que cruzan varias dimensiones. Como lo señalé antes, la segunda generación no se siente lo suficientemente zapoteca como para autonombrarse como tal. Sin embargo, la segunda generación reafirma su identidad a través de la participación comunitaria intensa. Por otra parte, hay una tensión constante con los zapotecos, tanto los migrantes como los que están en Yalala. Es frecuente escuchar afirmaciones que descalifican la competencia cultural de la segunda generación. Y, por ejemplo, cito algo que dicen los yalaltecos: ellos no entienden el pensamiento indio. Entonces, los dos ejes de tensión y negociación incluyen, por una parte, a una segunda generación que demuestra con la práctica cotidiana su deseo de pertenecer a la comunidad zapoteca, pero que se sabe diferente, con ligas a formas de pensamiento que no son zapotecos. Y por otra, a los zapotecos migrantes que propician la participación de los hijos en las actividades comunitarias, pero al mismo tiempo delimitan a la segunda generación como al margen de lo zapoteco puro. A pesar de los discursos excluyentes que sancionan a los zapotecos de la segunda generación, el performance de los bailes constituye en la práctica la negociación y el eventual reconocimiento de la segunda generación por parte de los zapotecos. La participación de la segunda generación en los espacios rituales de los zapoteco profundo es la aceptación simbólica de la diferencia de esos otros zapotecos, los que han nacido en Estados Unidos. Hasta donde tengo conocimiento, mi trabajo es el primero que aborda la cuestión de la segunda generación y de los factores simbólico-culturales de la migración indígena. Mi investigación ha abierto un horizonte de nuevas posibilidades de investigación. No sabemos nada de cómo la segunda generación de zapotecos asume identidades emergentes, cómo piensan las relaciones de género, cómo están formando sus familias, cómo viven su sexualidad, cómo ejercen sus derechos ciudadanos, entre otras preguntas. Y aquí nada más quiero leer una cita de una entrevista que le hice a un chico. Está en inglés, porque así la hice. Dice: me considero chicano porque he sido un activista social en la comunidad latina y chicana LGTB. Mis amigos chicanos y yo estamos comprometidos en varias actividades políticas y sociales, en Mecha y en los grupos latinos LGTB. Podría pensarse ingenuamente que el análisis de la construcción de la identidad zapoteca es similar en otros grupos indígenas migrantes. No es cierto. Recientemente inicié trabajo de campo intenso entre los mayas yucatecos asentados en la bahía de San Francisco. Mis impresiones preliminares sugieren que hay diferencias sustanciales con la experiencia zapoteca. ¿En qué consisten esas diferencias? En las características de la cultura maya, en los grupos diversos a los que los mayas están expuestos en San Francisco. Estas son algunas de las perspectivas que abren como oportunidad única para empezar a preguntar las grandes cuestiones de la antropología. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Entonces, si quieres podemos poner una silla y te sientas así como más cómodamente para que no estés parada. Y yo también me doy vuelta, algunos o si quieres, yo me siento acá. Yo hago aquí de maestro de ceremonia y dar la palabra aquí a los alumnos y a los colegas si alguien quiere hacer una pregunta, una
un comentario o algo que quiera expresar a raíz de esta presentación, está abierta la palabra. Por ahí. Bueno, gracias por tu presentación. Me parecieron interesantes varias cosas y sobre todo me llamó la atención este énfasis que pones en el tema del baile, ¿no? Como fundamentalmente un aspecto que actualiza la identidad de los zapotecos y que tú dices reactualiza algunas cuestiones rituales y míticas también. Yo te quisiera preguntar, ¿qué sucede entonces en el marco de esta identidad transnacional con la gente que no asiste a este tipo de reuniones? Es decir, ¿cómo viven su pertenencia al grupo y desde qué otras perspectivas se manejan respecto al grupo mayoritario? Y ya una pregunta más personal sobre el tema de la música, lo mencionabas un poco, pero me gustaría que nos dijeras más de cuál es el papel de la música en esta construcción de la identidad justamente y más o menos cómo se dan como los procesos de aprendizaje de la música y de transmisión del conocimiento. Gracias. ¿Quieres que recojamos otras preguntas o más bien? Pues pueden ser unas dos y contesto. Igual en directo, ¿no? Cada uno, o sea, que hasta que agarren un poco de vuelo y porque todavía no hay como mucha demanda y entonces igual es como ¿Falta café quizás? una bomba, ¿no? Entonces meterle un poco de agua. Bueno. Bueno, ciertamente considero que el baile es el espacio donde se recrea la cultura zapoteca, entendida como la danza, la música, la comida, y además se reinventa también, porque no están en el pueblo. Pero el acto mismo de la participación y la reelaboración de esa participación en un contexto migrante le da a la identidad una nueva forma de expresión, y en ese sentido se materializa en el momento mismo del performance. Y uno de los acercamientos que yo tengo hacia lo del performance es que también hay que verlo como una zona de frontera, una zona de margen, una zona de transformación. Cuando yo hablo de la identidad zapoteca, no estoy pensando en una identidad fija, que los rituales no se han movido ni se han transformado. Y aquí quiero señalar que en el caso específico de la segunda generación, es su deseo de pertenecer y de ser lo que mueve a la segunda generación a estar ahí. Mencionaba el caso de la chica, de la niña, de Sheila, que fue a bailar al pueblo. Y bueno, la danza de los huenches es una danza que ha salido fuera del contexto de las ceremonias rituales del maíz. Ya no se hace en las parcelas, ahora se hace en el pueblo. Los jóvenes han ido perdiendo poco a poco la significación de por qué se hacían esas danzas anteriormente. Bueno, para estos jóvenes, a través del aprendizaje de la danza y de la música, ellos aprenden una forma de ser zapotecos, sin importar el contenido o el significado original de la forma, sino empieza a responder su identidad a otro tipo de contextos. Ahora, en cuestiones de la familia, perdón, de los que no se incorporan a la vida de la comunidad, ciertamente, o sea, no todo el mundo quiere estar dentro de la comunidad ni quiere seguir conectado incluso al pueblo. Entonces, hay gente que funciona y realmente pone distancia con la gente del pueblo, incidentes como que van en el camión y les hablan en zapoteco y los otros les contestan en español porque les da pena. Entonces hay gente que sí se desmarca y que no asiste a esta vida comunitaria. Sin embargo, su vínculo sigue estando a través de las familias, tanto local como transnacionalmente. Entonces, aunque no circulen al interior de la comunidad, sí circulan en otros circuitos. Y bueno, también aquí otro elemento que no manejo aquí porque no hablé de él en la charla, es que no estoy hablando de una comunidad dinámica donde todos se quieren mucho y quieren que su comunidad, como deseo, que no se fragmente. O sea, esta comunidad tiene una larga historia de división política que realmente ha impedido que esta comunidad se organice en Los Ángeles. Y a mí me tocó ver ese proceso que se organizaron a través de las actividades religiosas.
y esto dilató su incorporación en las otras redes de organizaciones de pueblos zapotecos, mixtecos en California, porque adentro hay muchos conflictos de carácter político, que incluso para que ellos pudieran integrarse a una asociación en Estados Unidos de otros oaxaqueños migrantes, tenían que ser autorizados por el pueblo para ser representantes del pueblo. Esto sucedió hasta el 2000, y como bien sabemos, los mixtecos empezaron con esto muchísimos años antes, y otras comunidades zapotecas. Entonces, en ese sentido también quiero enfatizar que no veo a la comunidad como, ay, la danza, la música. También al interior ha habido muchas tensiones, pero sí hay un interés en la continuidad del grupo, también por el contexto mismo en el que están insertos. Ahora, ¿cómo la música actualiza ese sentido de identidad? Bueno, pues actualizando el repertorio propio de la música. ¿Cómo aprenden estos chicos? Bueno, muchos de ellos aprenden a tocar música en las prepas. O sea, algunos tocan saxofón, algunos tocan flauta transversa, y si no, los propios músicos de las bandas han organizado clases donde ellos les enseñan a tocar a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, esto es interesante en dos aspectos, porque hay todo se sigue un proceso semejante al del pueblo. Los chavos aprenden de los músicos de ahí a tocar. Hay otros músicos que, por supuesto, aprenden fuera del pueblo, pero bueno, en este caso, en el contexto, es a través de la escuela o a través de los propios migrantes. Hice yo un video corto sobre la organización de las bandas de este pueblo, porque fue el primer pueblo que tuvo bandas en Los Ángeles, porque el primer músico que formó las bandas en la Ciudad de México y en Los Ángeles era de Yalala. Entonces tienen una tradición musical muy, muy importante. Ahora, tampoco la música se congela en el tiempo. O sea, no hablé aquí de las danzas chuscas, que es otro tema que le permite recrear y reinventar la identidad zapoteca. Cuando los no migrantes en Yalala ven que el migrante ya se va a quedar a vivir en Estados Unidos, no va a regresar, ya cambió, ya piensa diferente, ya le ayuda a cambiar los pañales a la mujer, ya hasta les hace de comer. O sea, todo esto se materializa en una crítica a través de las danzas. Entonces hay danzas como las minifaldas, porque hay mujeres que se hacen cirugías, le pintan el cabello, se ponen lentes de color, se aclaran los ojos. ¿Sí? Hay danzas como los cocineros, hay una danza que se llama el regreso de los mojados, y es una crítica social. ¿Y qué relación tiene con la música? Pues también hay que inventar danza y música. O sea, la danza no es, hay que inventar y crear estéticamente una práctica. Entonces, bueno, ahí hay un diálogo entre músicos y los maestros de las danzas, donde como diría en términos de Appadurai, todos estos skates, el sound skate, ¿sí? Del contexto del momento, la música grupera, la música de banda, lo que están escuchando ellos, sirve como un elemento que se integra a la producción musical, de la estructura musical de las danzas. Entonces aquí vemos cómo hay un deseo de seguir perpetuándose a sí mismos a través de la tradición, pero actualizados en el sentido de su contemporaneidad, ¿no? Y además nos permite ver a zapotecos modernos, ¿no? Porque además empezamos a ver diferencias muy importantes entre los que viven del pueblo, los que viven en la Ciudad de México, los que viven en Los Ángeles y la segunda generación. Entonces, bueno, esto abre un cúmulo de preguntas en términos de qué va a pasar con este grupo, con esta comunidad. Bueno, eso. Por allá, Bárbara. ¿Y cuál sería tu aportación? Un poquito más fuerte, por favor. ¿Cuál sería tu aportación al posgrado? Bueno, me salió así la pregunta como por otro lado. ¿En qué términos? Es que ya está la línea de parentesco, ya está la línea de migración, tecnología. O sea, ¿qué aportaría? Bueno, yo tengo una formación en antropología de la migración, estoy trabajando ahora temas sobre antropología de género, tengo estudios sobre cultura y performance, y además estoy trabajando la cuestión de identidad. Entonces yo propondría trabajar aproximaciones contemporáneas a los estudios de identidad,
Y por supuesto, estoy interesada en los pueblos indígenas. Esto es algo que personalmente me emociona, me apasiona. Tengo toda una vida vinculada a ellos. Y esas serían las aportaciones. Esas son las áreas donde yo podría aportar. Y bueno, con base en la investigación que he venido realizando. A ver, por allá César y luego acá Samantha, luego allá. César primero. Son dos preguntas. Una, ¿tú has realizado o polemizado en tu trabajo sobre las diferencias que existen entre la discusión conceptual de transnacionalismo, globalización y transfronterización? ¿O para ti es una misma cosa la comunidad transnacional con la comunidad transfronteriza o esta cuestión de la globalización? ¿Y dónde encuentras tú las diferencias con los trabajos o los enfoques que desarrolló Michael Curley también para trabajar estas comunidades transnacionales desde Oaxaca? ¿Dónde estarían los puntos que te diferencian con él? Y respecto a la identidad del trabajo de Jonathan Friedman, si lo has considerado, identidad cultural y proceso global, que precisamente él hace una serie de aproximaciones a cómo las identidades alrededor del mundo se están reconfigurando con este tipo de procesos globales. Yo creo que con esa pregunta es suficiente, ¿no? Como para pasar después a otra. Sí. Bueno, efectivamente, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante y que requiere un poco de elaboración. Efectivamente, son perspectivas diferentes. El transnacionalismo, la globalización y las teorías de border theory, como les llaman las teorías de frontera, efectivamente tienen objetos de estudios muy delimitados. Sin embargo, yo ubico mi trabajo en este momento, este trabajo que les acabo de presentar, dentro de las teorías del transnacionalismo, enmarcadas en el pensamiento sobre la conformación de comunidades transnacionales, y no olvidemos que las teorías surgen en contextos históricos específicos. Entonces, bueno, las comunidades transnacionales se empieza a dar cuenta de este fenómeno en los años 90 con los trabajos de Glick-Schiller, porque se está viendo como un fenómeno emergente. Entonces, en ese sentido, la teoría es emergente. Bueno, ya, claro, en aquel momento. Efectivamente, no es un tipo de teoría que nos ayuda a explicar un tipo de fenómenos, el de las comunidades transnacionales. Y dentro de este tenemos también una diversidad de acercamientos. Y aquí yo pondría que el acercamiento de la teoría del border theory, las teorías de frontera, empezaron teniendo un interés muy importante en entender qué estaba pasando realmente en las fronteras entre un país y otro. O sea, ¿qué pasa en esa frontera que es tan diferente cuando nosotros estamos en Tijuana y de un lado vemos Estados Unidos y del otro lado vemos México? O sea, ¿qué está pasando en esa frontera que aparentemente está cerrada, pero también por ahí cruzan un montón de cosas? Y aquí viene la elaboración de Stephen, que a mí me parece interesante en términos de lo que yo he venido trabajando. Efectivamente, las distinciones sociales se construyen en las fronteras. Sin embargo, uno cruza realmente las fronteras. Entonces, bueno, es otro tipo de acercamiento a otro tipo de fenómenos. En principio, surgen en este contexto, pero para explicar otros fenómenos hubo que expandirlas. Ahora, en términos de la antropología de la globalización, esa es otra discusión. Si vemos todo desde el marco de la globalización, lo transnacional es un fenómeno de la globalización. Y ahora, en el nuevo proyecto que yo estoy haciendo, estoy tomando una perspectiva global de procesos de transformación, de cambio en la intimidad, en pueblos indígenas migrantes. Es decir, los cambios en la intimidad, en la familia, no obedecen solamente a un carácter local, sino están insertas en dinámicas globales, económicas, políticas, mucho más allá de sus fronteras. Entonces, bueno, en ese sentido, ahí yo ubicaría el transnacionalismo. Sin embargo, la antropología de la globalización por sí misma constituye un campo, dependiendo desde dónde lo quieras también mirar. Bueno, ahorita Kearney fue una clave, Michael Kearney fue una clave
en mi trabajo de investigación. Porque bueno, efectivamente él empieza a hablar de las identidades transnacionales y de las identidades contestatarias y politizadas. Sin embargo, mi contribución en este sentido, o la extensión de lo que yo podría hablar de las identidades, es que había que aterrizar en la parte cultural y en la parte identitaria, en la cuestión social, en la cuestión cultural. Él se metió mucho con la cuestión de la política. Y entonces yo leyendo a Gaspar Rivera, que es mixteco y además sociólogo, todo el mundo habla de la identidad de la cultura, ay, cambia la cultura y cambia la identidad, pero nunca nadie dice cómo. Yo sí dije cómo. Esa es mi aportación. En la danza y en la música podemos ver cómo la identidad se juega, se negocia, se marcan las nuevas identidades, se reinventa, se transforma. Esa es mi aportación. Y desde la música es lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo diría que mi trabajo expande o aporta o contribuye a ver aspectos que siempre se mencionan, pero que realmente no se aterrizan. Y regresando a tu pregunta de Friedman, también lo leí, porque el proceso de las identidades es un fenómeno global. Steven Bertoveck escribió un artículo en el 2001 donde decía, por favor, no escriban más de las identidades. Y le dije, Steve, yo estoy respondiendo a tu pregunta, porque también todo el mundo lee la identidad, pero ¿cómo? A ver, díganos dónde exactamente. Y ahí, bueno, ahí sí puedo decir que lo hice. Y creo que esto es importante porque la transformación de la identidad no es una experiencia única de esta comunidad zapoteca. Eso les pasa a los hindús que están en Canadá y que están en Toronto y que están en Londres, y a los filipinos que están en Los Ángeles y que están en Carolina del Norte y que están en Washington DC y que están en Europa. Es decir, no es o sea, ahí es donde me interesa la cuestión comparativa y global. O sea, vivimos en un momento en el que esta interconectividad realmente es real en otros niveles y sí estamos viviendo transformaciones en la cuestión global. Y bueno, ahí es por donde yo estoy desarrollando mis nuevos proyectos que tienen que ver cambios en el género, cambios en la familia, cambios en el matrimonio, en comunidades indígenas que se insertan en dinámicas globales, o sea, no son hechos aislados. Entonces, bueno, es lo que creo que podría elaborar en este momento. Por acá estaba Samantha, y luego Dani. ¿Tú te has planteado la posibilidad o la discusión de esta crítica que mencionabas hacia los conceptos tradicionales en la antropología, incluyendo el de identidad? Porque, bueno, hay una discusión también interesante en términos de deconstruir ese concepto. Y bueno, yo apenas he iniciado como a acercarme un poco hacia el tema de migración transnacional con personas centroamericanas que pasan por México. Y yo lo que veo es que, decías tú, es que hay creaciones de identidades que algunas veces son negociadas, ¿no?, en las personas, es decir, que son impuestas, ¿no?, desde el lugar en el que se encuentran, en el lugar de destino, y que ellos mismos las negocian. Y es algo que ciertamente yo he identificado, ¿no?, en el tránsito migratorio, como por ejemplo el concepto de migrantes, ¿no?, que desde mi punto de vista empiezo a entenderlo como una etiqueta, ¿no?, y que las personas empiezan a negociar en función de esa, ¿no? La utilizo en beneficio, pero otras veces la cuestiono y no la utilizo, ¿no? En ese sentido yo me preguntaría si tú no te has planteado o te has acercado a esta parte como con la finalidad de diferenciar lo que tú llamas en diferentes momentos identidades, pero que a lo mejor no todas son identidades, o a lo mejor valdría la pena cuestionarse ese concepto en sí mismo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, que tiene un interés también muy personal, bueno, personal mío, de mi persona, es que tú al final mencionaste, bueno, has dicho, ¿no?, que te interesa la antropología del género, y al final dijiste que dentro de estas investigaciones pues hay poco que se ha hecho en torno al análisis de género y de la sexualidad, o entendí mal. Bueno, pero lo que quería preguntarte es que tú en tu presentación, en tu discurso, inicialmente no incorporas pues estos análisis, y a mí me parece que la última narrativa que tú trajiste, ¿no?, del chico que está participando en la comunidad LGBT, pues es bien interesante, ¿no?, porque si seguimos en esta dinámica de las identidades,
pues es una identidad más que se suma a ese chico zapoteco, mexicano, americano, no sé qué, ¿no? Entonces, si tú lo estás incorporando en tu proyecto, y si crees que ese tema, el de sexualidad y género, es algo que tú de alguna manera podrías aportar a este posgrado. Ay, gracias, me encantan las preguntas. Es que me emociona mucho que cómo lo están abordando. Bueno, yo menciono algunas de las perspectivas antropológicas que se han acercado a la identidad. Y una de ellas es que hay que movernos, cuando hablamos de grupos, de los étnicos, los migrantes. Hay que pensar la identidad como un fenómeno, como un sujeto que se desdobla o que tiene varias identidades. Y eso nos permite ver al sujeto desde otra mirada. Es decir, sí estoy viendo al zapoteco desde su etnicidad, pero también es un sujeto que lo puedo ver desde su género. Lo puedo ver desde su condición de migrante. Y un análisis más complejo sería ver cómo se tejen estas identidades en la construcción de un sujeto nuevo. Esa ha sido la gran crítica a la antropología. O sea, efectivamente reconocemos las distinciones étnicas, pero hay que movernos hacia los márgenes, pero viendo este sujeto constituido por múltiples identidades, para entender al sujeto desde una posición mucho más compleja. Y en este sentido, yo me he acercado a los zapotecos. Ciertamente aquí no elaboro sobre la cuestión de género, de hecho sí hablo sobre el género, pero no hablé de eso aquí. Está incorporado también en el análisis que hago sobre el proceso migratorio, estoy escribiendo sobre ello, y por supuesto, viendo a la mujer, como mujer indígena, como mujer zapoteca que vive en Los Ángeles, no en la Ciudad de México, no en Oaxaca, no en el pueblo, sino en un contexto, cómo ella se ha transformado en el proceso migratorio, como mujer, en términos de cuál es el papel que tiene esta mujer dentro de su sociedad, cómo se ha ido transformando ella. Pero si te fijas, lo que me importa a mí aquí ver es la cuestión del género. No parto de que porque es étnica y los zapotecos lo primero que voy a investigar para entenderla. Es algo que tiene uno que ir tejiendo fino en el análisis. No sé si eso es claro, pero es la identidad de un sujeto que se construye a través de múltiples identidades. Esa es la mirada que tengo sobre el sujeto en mi investigación. Y en términos de, bueno, nuevamente en lo del género, parte de lo que he documentado es que hay transformación, por supuesto, en la ideología de género en las mujeres migrantes, tanto en la generación migrante como en la segunda generación. Eso es algo este es el tema que estoy ahora trabajando. No es que no se haya escrito, no, se ha escrito muchísimo, hay toda una literatura sobre antropología de la migración y el género. Sí, y también de la sexualidad, que por ahí yo voy a entrarle también al trabajo, porque el día que entrevisté a Carlos, el día que lo entrevisté, su papá entró y estaba como muy angustiado el papá porque es un tabú en la comunidad todavía los homosexuales. Entonces estaba muy angustiado el papá y me decía, ¿qué le va a preguntar, no? Y el chavo tenía como 27 años cuando lo entrevisté. No, pues mire, que la identidad y que cómo han crecido ellos hasta aquí, desde que... Entonces cuando yo lo entrevisté, Carlos me dice, oye, ¿sabes qué? Mi papá se azota porque yo soy gay, y a mí no me da pena decirlo, pero él sí. Y de hecho, a Carlos le tocó mucho tiempo ser reconocido por el papá como zapoteco, porque, el otro que toca en la banda, ese sí es bien zapoteco, pero que mejor no se acerque porque todo el mundo habla de mí. Entonces, llega el papá, estábamos en la plática, o sea, imagínate lo simbólico, estábamos en la plática, llega el papá con un machete que trajo, y entra con su machete, y se sienta, y pone el machete así en la mesa y me dice, y Carlos nada más me volteó a ver, pues justamente en esta angustia del papá, del estigma que para él representa, porque no es que no existan los homosexuales, en Yalala sí existen, pero están guardados todavía. Entonces, por supuesto, a mí esto me brincó, ¿no? Y luego ver a las chicas con ojos azules, putilentes,
que las mujeres se hacen cirugías plásticas, y se decía, a ver, todo eso tiene que ver con una transformación de la ideología del cuerpo. Y habría que ver el cuerpo, cómo se transforma, o sea, qué está pasando en estas mujeres que se cambian el color de los ojos, que se ponen minifaldas, están rompiendo además el esquema y las estructuras, pero al mismo tiempo, estas mujeres en Estados Unidos están subordinadas a través del trabajo doméstico, porque son mujeres mal pagadas, son mujeres que viven en la esfera privada, nadie sabe, ganan menos que los maridos, también los maridos menos que las siguen controlando, sin embargo los maridos ya llevan a los hijos a la escuela, es decir, y esto implica una reconfiguración de género en la familia y en la comunidad. Y por último cierro para no extenderme, las mujeres, fíjate qué interesante, empiezan en Estados Unidos a tomar los cargos políticos de la comunidad en Estados Unidos, y los hombres no, es que sin las mujeres no podríamos, pero en el pueblo les llevó décadas a que las mujeres ocuparan cargos. Les decían marimachas a las mujeres que ocupaban los cargos. Entonces en Estados Unidos ahora son las mujeres las que organizan, las que tienen realmente el control de la vida comunitaria. Que esto, bueno, abre preguntas, ¿y qué pasó ahí? O sea, no que los hombres aquí, la comunidad y siempre organizando y la política, no, ahora son mayoritariamente las mujeres. Claro, los hombres hacen mucho trabajo, pero eso implica una reconfiguración de las relaciones de género. Entonces, bueno, o sea, sí estoy trabajando esos temas, no los menciono aquí, pero estoy muy interesada en explorar las transformaciones en la intimidad en la generación migrante y en la segunda generación. Y expandirlo con los mayas, que ese es otro tema. Bueno, hay una pregunta de Dani y luego de Arisbel, ¿verdad? No, pues ella ya contestó en parte una de las preguntas que yo quería hacer cuando me contestó a César, pero ahora, o sea, es con respecto a ese cómo, ¿no? O sea, que tú decías que había documentado, o sea, yo no, evidentemente que no he leído nada tuyo, lo siento, pero, o sea, si ves algo específico, ¿no? En esa condición transnacionalidad, porque tú dijiste al principio que el tema de la migración indígena era el reto más grande de la antropología. Entonces, uno de los retos. Bueno, en todo caso es mejor. Pero, o sea, si hay algo específico en la transnacionalidad zapoteca, ¿no? Porque, o sea, toda esta problemática, todas estas preguntas, pues yo las he vivido y como que las puedo identificar en muchos grupos migrantes, ¿no? O sea, nada más hay que preguntarle a un negro latinoamericano en Estados Unidos qué cosa es, si latino o afroamericano, ¿no? Todo ese tipo de cosas. También el tema de las danzas. O sea, hay muchísimos estudios sobre las danzas chinas, por ejemplo, ¿no? En Nueva York. Entonces, o sea, si esto aporta algo específico, ¿no? Sería como, ¿qué es ese cómo? O sea, de los zapotecos, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es especial? Exactamente, porque, o sea, yo veo, me parece súper interesante, pero, o sea, que todo este tema de la negociación y la redefinición de la identidad, pues es un elemento común, pues yo creo que a todos los grupos migrantes. O sea, cada uno viene con un background diferente, pero les toca hacer esa renegociación, ¿no? Y les toca autodefinirse, y les toca empezar a ser zapoteco, mexicano, lo que sea, en esa situación límite, en esa situación de frontera. Entonces, en tus estudios, bueno, pues, si lo es, ¿no? No es que tengas que, si crees que... Bueno, lo primero que te voy a decir es que mi trabajo fundamentalmente es etnográfico. Hice trabajo multisituado en Los Ángeles, en Oaxaca y en el pueblo, y ligeramente en el DF, que fue algo que no incorporé necesariamente en la investigación porque requería otra aproximación, que eso está como previsto para más adelante. Y bueno, por supuesto, el trabajo incluyó una diversidad de técnicas de investigación, ¿no? Investigaciones abiertas, grupos focales, participar en los bailes, irme con los migrantes al pueblo, regresar con ellos a Los Ángeles, vivir con ellos, es decir, tratar de vivir desde adentro todos estos procesos que yo narro. Y lo más importante fue para mí, a lo mejor ustedes dicen, todas estas categorías ya están dadas. No,
fue realmente descubrir a través del discurso de ellos cómo ellos dicen o viven esta experiencia migratoria. Y en ese sentido, como lo comenté en la plática, yo me quedé muy sorprendida cuando la segunda generación me dice, no, no somos mexicanos, mexicoamericanos. Yo lo que esperaba oír era, somos zapotecos, ¿no? Y cuando los zapotecos me decían, bueno, ¿y ustedes cómo se identifican aquí? Ah, no, nosotros somos mexicanos. Cuando vas al pueblo y te dicen, ay, los mexicanos, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo este reposicionamiento, cómo esta reconfiguración se construye? Y bueno, todo esto tiene que ver con observar, con preguntar y con ver los procesos de cambio cultural que se dan en el grupo. Ahora, ciertamente, como tú dices, ¿qué hay de nuevo en esta experiencia? Yo me formé en Estados Unidos, en la UCLA, y tuve la fortuna de tomar varios cursos sobre migración internacional, donde una de mis angustias era, ¿qué voy a decir de nuevo de los zapotecos? Porque realmente esta experiencia es muy similar a otros grupos en diferentes partes. Pero aunque sea similar, tiene su propia distinción. O sea, esto de los bailes, esta negociación de la identidad con la comunidad en Los Ángeles, con la comunidad hacia afuera, la característica de cómo ellos se integran es lo que hace diferente su experiencia. Su experiencia es única, es irrepetible, ¿sí? Es más, te lo puedo decir de una comunidad a otra. O sea, por eso es también un desafío a los antropólogos que trabajamos este tema, hablar de la migración zapoteca o mixteca o maya yucateca. Hay una chica que está hablando de los yucatecos en Los Ángeles, yo hablo de los de San Francisco. Para empezar, no compiten los mayas yucatecos con los mexicanos en San Francisco, con los samoanos. Y eso implica una relación diferente. Con los zapotecos tienen una historia de casi 60 años de migración. Los mayas yucatecos no. Y su capital social está todavía muy bajo y les ha costado mucho trabajo organizarse como grupo. ¿A qué responden esas diferencias? Esa es la diferencia que creo que estos trabajos etnográficos pueden enriquecer, independientemente que los italianos que llegaron a principios, los que se quedaron en la primera parte del siglo, en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, pues ellos también hicieron sus festivales. Hay un libro de la Madonna en Nueva York. O sea, ciertamente la cuestión cultural es muy fuerte para la integración de los grupos, pero no podemos decir que se vive de la misma manera. Cada grupo tiene sus propias estrategias, crea sus propios dispositivos de integración. Entonces, en ese sentido, creo que la aportación es que tenemos la oportunidad como antropólogos de documentar cómo es esa experiencia, ¿no? Arisbel. Hola. Bueno, tengo dos preguntas. La primera ha sido respondida en parte con la respuesta que le dio a Ana, que igual. Un poco más fuerte, no se le oye. Que decía que tengo dos preguntas. La primera ha sido respondida parcialmente, pero igual me gustaría algunas precisiones, ¿no? Si puede, que es cómo hace su trabajo de campo, cuáles son las estrategias específicas. Yo no soy de formación antropólogo y todo el asunto del trabajo de campo es como de mucho interés para mí. Y más que nada, ¿cómo pretende hacerlo con esta nueva investigación sobre los cambios en la intimidad? Porque siempre la intimidad es la intimidad. Es íntimo. ¿Qué de la intimidad? Y en segundo lugar, si podría explicar un poco más cuál es la particularidad o la utilidad del concepto de matriz de identidad que usa, ¿no? Porque hace unos años en Cuba hubo una enorme discusión y todo el mundo escribía sobre la identidad y se hicieron un montón de investigaciones sobre la identidad y básicamente era buscar una especie de fantasma sobre un deber ser del cubano que terminaba convirtiéndolo en algo medio transhistórico, ¿no? Y de buenas a primeras te encontrabas con que el cacique Atué era antiimperialista porque hizo frente a... pasaron cosas muy locas, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco, ¿no?
por dónde va el concepto de matriz de identidad, qué utilidad tiene específicamente en su investigación. Bueno, pues los antropólogos para ir al campo, pues nos preparamos antes de salir al campo, hacemos preguntas, hacemos hipótesis y creamos una serie de preguntas pues para acercarnos al campo. Y en el campo, pues, ¿qué es lo que hace uno? Vivir con la gente, observar lo que hace la gente, preguntarle a la gente, dibujar, tratar de entender cómo es el espacio que tú recortas metodológicamente para acercarte a los sujetos o al objeto de estudio en general. Y bueno, hay una serie de técnicas que son las entrevistas, la observación participante. Yo bailaba mucho con ellos, aprendí las danzas, por ejemplo. Hablábamos mucho, me hice muy amiga de varios de ellos y esto realmente ayudó a profundizar en temas. Porque ahorita que hablas de la intimidad, ¿hasta dónde voy a hablar de mi intimidad? ¿Y qué es lo que quiero conocer de la intimidad? ¿Y cómo defino la intimidad? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con esta inmersión en la comunidad. Yo debo de decir que he tenido la fortuna de entrar hablando un mismo lenguaje, la danza. Ha formado parte de mi entrenamiento, de lo que yo hago, y esa ha sido una puerta muy grande de entrada, que podemos hablar un lenguaje en el cual nos comunicamos y que de ahí se abre la posibilidad de entablar conversaciones específicas sobre los temas que a mí me interesan. Bueno, esto de la matriz de las identidades, qué bueno que lo mencionas. Yo estudié lingüística en la Escuela de Antropología. Y cuando uno caracteriza una lengua, uno construye una matriz de rasgos de cómo funciona esa lengua. Pero volvemos a lo mismo. Las lenguas también se transforman. O sea, cuando les hablo que los chavos hablan Spanglish, no podemos decir que es un inglés puro y un español puro. O sea, ahí hay una transformación en varios niveles del habla. En el fonológico, en el morfológico, en el sintáctico, en el discurso, ¿sí? Entonces, la matriz nos sirve para ir justamente ampliando cómo estos nuevos sistemas de análisis se están transformando. Entonces, la matriz no es para imponer y caracterizar. Lo que queremos es flexibilizar esa idea de que, no, así son, ¿no? O sea, eso es de donde se ha movido la antropología, de explicar con rasgos o la cultura o al sujeto, porque si no, no lo vemos. Lo que queremos es expandir esa matriz, por eso, y regresando a la pregunta de la identidad, hay que regresar a la identidad y ver qué es lo que vamos a definir, qué aspecto de ese individuo nos interesa explicar. Entonces, bueno, ese es el abordaje teórico que yo manejo. Por ahí hay una pregunta, Silvia. Yo ya había tenido la oportunidad de escucharte en el Congreso y como no dudo, me queda como muy claro que tú ya tienes muy bien trabajado todos los conceptos y que tu formación está es muy buena, ¿no? Pero a mí mi inquietud va en otro aspecto. No sé si tú sepas que no hay licenciatura en antropología y todos venimos de diferentes formaciones. Y entonces que en un grupo te puedes encontrar igual diseñadores con sociólogos, lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo vas a tener alumnos de maestría y de doctorado. ¿Tú cómo te ves, o sea, pedagógicamente o didácticamente, o cómo piensas afrontarte a esto que en dado caso vas a tener que asumir, ¿no? Y que vas a tener que pues, sacar adelante un grupo completamente diverso. Bueno, actualmente trabajo en la Universidad de Colima y tenemos un doctorado con esas características. Digo, no es un doctorado en antropología, que me encantaría que hubiera uno. No tenemos antropología en Colima, ni sociología. Entonces nos llegan estudiantes de todos lados, de todas las formaciones, de las áreas sociales, humanísticas. Entonces, bueno, yo creo que yo qué voy a hacer es que hacemos todos los que estamos aquí para darles una formación fuerte a los estudiantes en el área social. Es decir, no es nada más yo como lo voy a hacer, es un trabajo de equipo, porque es un trabajo donde nosotros formamos a un estudiante. Y por supuesto, bueno, es el reto del estudiante mismo, pero en términos pedagógicos, bueno, si yo fuera a trabajar con un estudiante que no, o sea, los tengo,
He tenido estudiantes de trabajo social, tengo ahorita un estudiante de psicología, y pues hay que trabajar con ellos cercanamente, guiarlos cómo hay que leer las cosas, cuestionarlos incluso desde las disciplinas que vienen. Esta chica de psicología está muy en la onda del individuo y de la psique, y pues hay que moverla porque efectivamente no puede ver lo que yo veo. ¿Cuál es el aspecto social de su investigación? Entonces eso se trabaja colegiadamente con los profesores, con el programa mismo, pero también en el trabajo que hace uno a uno con el estudiante, y esto dependerá, por supuesto, no solamente de los intereses de investigación, sino de poderle ayudar al estudiante a ubicarse en la disciplina. Y eso me gusta mucho del programa de la Ibero, porque en otros programas justamente, si no eres antropólogo, pues no entras, ¿no? Porque no tienes ese bagaje antropológico. A mí me parece que ese es uno de los retos a los cuales esta disciplina se debe de enfrentar, abrir sus fronteras disciplinares para hacer trabajo interdisciplinario. Yo ya lo he hecho, o sea, yo hice antropología y también he hecho un poco de sociología de la migración, y siento que eso enriquece nuestro acercamiento. O sea, también tenemos que abrirnos un poco. Cuando hablas de globalización, Friedman es sociólogo. Sí, si mal no recuerdo. ¿Es antropólogo? Sí. Bueno. Doctorado sobre Leach, sobre Edmund Leach. Bueno, a lo mejor escogimos el ejemplo, pero bueno, lo que quiero decir es que con los estudiantes yo creo que podemos aprender qué también traen ellos, porque siempre nosotros llegamos a la disciplina con una pregunta, un interés especial. Nuestra propia historia nos lleva a ese lugar. Y es en el diálogo desde ese lugar hacia otros lugares donde podemos hacer o podemos delimitar lo que queremos hacer. Me imagino que alguien que viene a hacer antropología esté interesado en ser antropólogo, aunque venga desde otra disciplina. Entonces es nuestra tarea de llevarlo hacia allá, y por supuesto el asesor o tutor, no sé cómo lo llamen aquí, juega un papel primordial en caminar con él y llevarlo hacia ese espacio, ¿no? Entonces ese es eso es lo que yo hago con mis estudiantes. Claro que ya no son antropólogos. Preguntas, aquí tenemos dos. A ver, Roger y después David. Roger. Bueno, mencionaste un par de cosas, bueno, varias cosas que me parecían interesantes, y quería pedir que elabores más sobre dos de ellas. Cuando los papás decían que sus hijos ya no entienden o no entienden el pensamiento indígena, quería que nos cuentes un poco más sobre esto, como que precisamente es este pensamiento indígena que no entienden. Y también me gustaría escuchar un poco más detalle de los bailes, tal vez en términos del hábitus o algo así. Vi que lo pusiste en la pantalla, que no mencionaste, no lo usaste en tu plática, porque me parece como uno de los lugares donde el hábitus es un concepto importante, ¿no? Y donde cuestiones como cómo y cuándo se aprenden las danzas, o la importancia de aprenderlos desde chicos, ¿no? Y la manera en que uno se puede ver la diferencia entre alguien que lo aprendió de chico y lo aprendió de grande, como manera de identificar a alguien que va mucho más allá de la autoadscripción, ¿no? Entonces uno no puede engañar bailando, ¿no? Sí, otra manera en que hablaste lo mismo fue el baile como lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían para ellos los términos en este lenguaje, entonces? Ok, bueno, muchas gracias. También muy interesantes preguntas. Bueno,
se organiza la comunidad para un evento comunitario, ya sea al interior o hacia el exterior de la comunidad, pues hay que ponerse de acuerdo. ¿Quiénes toman los acuerdos? Les cuesta mucho trabajo a los migrantes que los jóvenes propongan cosas nuevas, y además les causa mucha problema que la segunda generación no hable zapoteco. Entonces, bueno, cuando esto pasa, dicen, no, es que los muchachos no entienden el pensamiento ahí. O sea, ellos no entienden la importancia del trabajo comunitario, no aprendieron como en el pueblo hacemos los tequios, y no aprendieron que después de que construimos una casa entre todos, hacemos una comida. O sea, todo eso no lo han aprendido. No, los chicos de ahora no entienden el significado de la danza. Esta danza de los huenches, de hecho, es muy interesante, porque es una danza que era una danza sagrada, era la danza sagrada del maíz, y de repente tienes un toro ahí, que es un venado, que hace el papel de un toro, que hay un momento en la danza que se paran la danza y lo empiezan a torear y hacen un montón de circos y ahí mero. Y entonces los viejos dicen, es que no entienden el pensamiento indio. Claro, mi pregunta es, y bueno, ¿y eso qué significa ahora para los jóvenes? Entonces, es esa parte del pensamiento de decir, su hábitus no es nuestro hábitus. O sea, ¿cómo hacemos? O sea, ahí hay un proceso de negociación de cómo hacemos que aunque bailen, aunque toquen la danza, aunque se estén casando ya entre ellos, o sea, ¿cómo le hacemos para que ellos empiecen a formar parte de otra esfera de las actividades que los estructuran como comunidad? Entonces, bueno, ahí es esta diferenciación de que sí son zapotecos, pero son los nacidos en Estados Unidos y no sienten, no piensan, no crecieron como nosotros. Y eso representa el pensamiento indio. Y particularmente en las cuestiones de política. Los chavos dicen, ay, nuestros papás siempre con sus problemas de que se andan peleando, de que se han matado entre familias, pues eso es verídico. Y entonces dicen, o sea, es que piensan, su pensamiento, o sea, ellos siguen en su rollo, en el chisme, son unos chismosos, siempre andan hablando de... O sea, ese actuar, esa otredad de los padres, ese es el pensamiento indio también visto desde los jóvenes. Entonces, bueno, aquí hay que negociar justamente bueno, como lo decía el compañero, pues claro, estoy en Estados Unidos y me tengo que reinventar porque más necesito de una comunidad, no puedo andar ahí aislado funcionando. Entonces, a esta reinvención del grupo responde justamente a esta idea de ¿y cómo le hacemos si esos jóvenes ya nacieron acá y por supuesto no tienen los elementos para entender las cosas como se hacen en el pueblo, porque hay una lógica de entrar en el pueblo para hacer cosas, incluyendo la política, donde los hijos dicen, ¿saben que nosotros no le entramos? Son pruebas que ya cruzaron la frontera, ya desháganse de sus diferencias, pero como vienen huyendo de los conflictos, algunos de ellos Estados Unidos, pues ahí hay esta distinción. Bueno, el detalle de los bailes. Algo que es interesante y que por fortuna me tocó vivir, y por eso cuando hablé de los bailes que decía, y semanalmente hacen bailes, no me lo van a creer, llegó un momento en que dije, ya, trabajo de campo cerrado, porque me tocó ver muchas transformaciones mientras yo estaba realizando trabajo acá. Me tocó, este pueblo está dividido en 4 barrios, cada barrio tiene su santo, cada santo tiene su banda, cada santo tiene sus danzas, cada santo le mandan dinero a los migrantes desde Estados Unidos para su fiesta en el pueblo. Y me tocó además ver llegar a los santos, a Los Ángeles. Y me tocó ver cómo los migrantes fueron integrando la salsa y la quebradita y todos estos nuevos ritmos a los cuales les encanta y están expuestos. Todas estas transformaciones me tocó verlas en los bailes. Ahora, ¿qué es lo que permitió a este grupo reorganizarse? Su organización social. O sea, todas estas comisiones que tienen en los barrios en el pueblo fueron transnacionalizadas a Estados Unidos, fueron legitimadas por las comisiones de los barrios en el pueblo, y esto es parte de la práctica que encarna la estructura social de este grupo. Reinventar. ¿Dónde? Pues donde cuando los hombres por alguna razón ya no quieren seguir al frente de la organización en Los Ángeles, las mujeres dicen, pero nosotras sí.
Entonces, bueno, ahí es donde yo hablaría de esta práctica incorporada en la reimaginación, reinvención y reconstrucción de la comunidad en el contexto local de Los Ángeles y, por supuesto, pues en el transnacional. ¿Y cuáles son los términos que utilizan en la danza como un sistema? Los que utilizan en el pueblo. O sea, son las danzas chuscas, las danzas de los santos patronos o las danzas religiosas, es así como ellos se refieren. Y por los bailes, bueno, aquí ya es otra tipología, los bailes que son las danzas sociales, que son los sones y jarabes yaraltecos que ellos bailan, esas son las categorías nativas, las que ellos continúan utilizando. Lo único que cambia es el nombre que les dan a las danzas que van surgiendo, como los cocineros o las minifaldas, el regreso de los mojados, los cholos, los norteños. Eso es lo que se reinventa, pero en realidad el género, que es la danza chusca, sigue articulando y los chavos siguen registrando que es una danza chusca. Pues esa es la parte nativa que sigue pasándose a la siguiente generación. Muy bien, David. Tiene que ver con varias cosas que ya se dijeron, pero me parece como interesante estas, como, bueno, usaste el término de matriz de identidad y también hablaste de vida profunda, ¿no? Y entonces me parece como bien interesante el que estás como desmenuzando un proceso que, como tú dijiste, se habla de esto, se habla de esto. Y se me ocurre también que estas cosas, mencionaste otros grupos, en otras, ¿sí? Que hay especificidades ahí, pero también yo pienso que hubo mucho de eso también aquí en México, ¿no? Con la migración al campo y los nexos que tenían las personas con sus pueblos, ¿no? De reproducir organizaciones. De hecho, Redfield en Tepoztlán habla de que había una asociación de tepoztecos en la Ciudad de México, ¿no? Que creo que también había unos que, no sé si no editaron un periódico. Entonces, yo creo que eso sería como, podría ser una beta muy interesante para ti, ¿no? O sea que me gusta mucho esto porque sí, luego lo de la identidad, esta dicotomía que hiciste, autoascripción y hábitos, ¿no? O sea, y que pues claro, la segunda generación, yo creo que son procesos que son como mundiales, ¿no? Y como dices, pues en distintas formas muy precisas. Entonces, yo creo que hay como una especie de mina para después desarrollar eso teóricamente. Ahora bien, y estas percepciones, ¿no? De la generación mayor a los otros, creo que es algo que, bueno, yo no conocía mucho de eso, que nos podría como discutir algo que se había hecho autoridad de la generación mayor, cómo se vive, ¿no? En eso. Y tradición, ¿no? Para decir algo muy trillado, ¿no? Pero yo quisiera, bueno, volver a otra cosa, ya lo mencionaste un poco. ¿Cómo llegaste, si nos puedes como platicar un poco de tu proceso de encontrar estos conceptos? Porque me dijiste una vez que conociste estas cintas en Los Ángeles, hasta tenías una oportunidad de ir a pasar a Santa Bárbara, ¿no? Pero preferiste quedar ahí por tus contactos para que platicieras un poco más tu trabajo de campo y cómo surgen de ahí. Creo que igual como tú explicaste, tienes unas preguntas, quizás unos conceptos, pero creo que se reconstruyeron esas cosas en el proceso, ¿no? Si nos podrías como reproducirnos un poco tu propio proceso en eso. Bueno, mira, fue muy interesante porque cuando Una yo llegué, parte, ¿no? sí, fue muy rápidamente. Cuando llegué a hacer la maestría tenía otro proyecto en la mente de investigación que era un estudio comparativo de danzas de volador entre 3 grupos indígenas. Sin embargo, por la misma dinámica de la universidad, alguien nos invitó, una lingüista, nos invitó a la Guelaguetza de Los Ángeles. Y ahí voy a la Guelaguetza. Entonces, entrar al espacio de la Guelaguetza en Los Ángeles fue para mí muy impresionante. Primero que nada, pues porque eran las comunidades zapotecas principalmente y los hijos representando la Guelaguetza. Después hice un trabajo por ahí etnográfico y ciertamente en la maestría escribí un trabajo sobre, se llamaba la importancia del performance, de la danza y la música en la cuestión de la identidad. Entonces, bueno, yo estaba muy
claro, yo estaba viendo la comunidad que se estaba formando. Yo en ese momento ni me estaba dando cuenta. O sea, yo había descubierto una comunidad que se insertaba en otra red de comunidades, pero al mismo tiempo estaba viendo que ellos estaban integrando sus prácticas culturales, la música, la danza, la religiosidad, en el espacio de Estados Unidos. Entonces, bueno, mi primera mirada fue la continuidad de la identidad, de la identidad étnica. Sin embargo, en la medida que seguí tomando mis clases, vi que era problemático, y de hecho esa fue una de las preguntas que se abrió hacia el doctorado. A ver, estos conceptos hay que problematizarlos, especialmente en el contexto de Estados Unidos, que no servían mucho. Y esa fue una de las grandes críticas de mis profesores antropólogos. Y que bueno, yo tuve la oportunidad de irme a Santa Bárbara. De hecho, me aceptaron en el doctorado de antropología en Santa Bárbara. Pero para mí se volvía un poco complicado porque era de Santa Bárbara a Los Ángeles y yo ya había avanzado en mi investigación. Y además como que estaba descubriendo que no me podía ir a hacer el doctorado a Santa Bárbara y como despegarme de lo que estaba yo observando. Era muy complicado, aunque podría parecer que eran 3 horas, no eran las 3 horas, sino todo lo que tenía que hacer aparte del doctorado. Entonces decido quedarme en Los Ángeles y continuar con estas nuevas perspectivas. Además me toca estar en un programa que se llama Estudios de Cultura y Performance, donde un grupo de antropólogos empieza a trabajar, bueno, no empieza, trabaja desde antes muy fuertemente para abrir una de estas áreas de la antropología que empieza a expandirse también en Estados Unidos. Está el programa en NYU, está el programa en Northwestern University y está el de Berkeley. Y este surge como nuevo. Y también las preguntas son, bueno, ¿y en qué va? Porque están los etnomusicólogos, que esa es otra área, que ellos no se asumen como performance. Entonces, bueno, está la pregunta de qué es diferente en los estudios del performance y cómo lo vamos a presentar como un área de formación. Entonces, por supuesto, a mí todo esto me hace eco. Yo decía, pero pues, ¿para qué me voy? Están aquí los zapotecos. Estoy aquí en un departamento nuevo, abierto, flexible, a transformarse, a preguntar cosas nuevas. Y además, estoy muy relacionada ya con la comunidad. Entonces yo decía, pues aquí yo puedo como pasar a otro nivel de la investigación. Y tenía más preguntas, y ya me toca estar en los 15 años de muchas de las chavitas, y me dicen que en el pueblo no hay 15 años. Y entonces yo digo, a ver, son tantas cosas que yo empiezo a escuchar de cambio que dije, no, yo aquí me quedo, y esta formación a mí me sirve. Y eso es lo que me llevó a desarrollarme en Los Ángeles y a no irme a Santa Bárbara. Aunque hay unos cuantos yalaltecos en Santa Bárbara, pero realmente la gestación era en Los Ángeles y ahí me quedé. Pero la cuestión de los conceptos que fuiste, o sea, que me parece interesante, o sea, que ha habido mucha antropología que ha tomado la lingüística, ¿no? Más antes que ahora, varias corrientes. Eso, lo que dijiste, esa idea tenías de tu formación inicial como lingüista, que también es una rama de la antropología, ¿no? Entonces te sirvió como para pensar algo complejo. ¿O de dónde sacas eso? ¿Es de ahí? ¿De que es un sistema? De la cuestión de matriz y la forma en que lo platicas, ¿no? O sea que pues luego escuchamos identidades y es identidad, a cuestión de movimientos políticos, y yo creo que la identidad es algo mucho más complejo y más sutil, y lo estás poniendo así en la mesa, porque es algo como importante, ¿no? Entonces, sacas eso, es tu propia producción de la influencia de la lingüística, o cómo te... Porque tú dices que tú lo haces, lo dicen, pero tú sí lo haces, y sí te creo, ¿no? Pero quiero saber un poco más cómo fue ese proceso de teorizar o de conceptualizar algo que no he visto tan... A partir de lo que algunas ideas por ahí, quizás. Bueno, voy a decir que no pensaba decirlo, pero ya que lo traes a colación, yo estudié danza en la Escuela Nacional de Danza,
soy licenciada en danza. Y escribí mi tesis sobre una danza chichimeca, Y justamente como terminé la carrera de danza y entré a lingüística, tuve una influencia de uno de mis profesores, que fue el que básicamente me hizo entrar a lingüística en la ENA, donde yo comprendía que la danza era más que bailar, era un sistema estructurado que tenía diferentes niveles que había que encontrar y hablar de ellos. Pero también tuve la fortuna de tener un muy buen maestro en la ENA que nos dio clases sobre semiótica. Entonces pensar la danza como un sistema de producción de significado, o sea, no nada más como que están bailando y hacen pasos y se forman, no, todos esos están construidos social e históricamente. Eso fue lo que me llevó a pensar en cómo articular la cuestión de la identidad con la danza, porque cuando a mí me dicen la danza de los cocineros y el regreso de los mojados, y hay otra danza que se llama los mexicanos, digo, a ver, y cuando me están diciendo, no, yo soy mexicano, y yo así como, digo, no me tomen, o sea, no es que no diga que son mexicanos, pero siempre, de hecho los mayas dicen, ay, los mexicanos, cuando hacen sus altares aquí en San Francisco, quieren que pongamos los manteles blancos, nosotros no ponemos. O sea, esas distinciones siguen presentes. Pero cuando me dicen, nosotros somos mexicanos, digo, ¿y a qué responde? Y cuando lo veo marcado en una danza, digo, bueno, ¿y esto cómo se construye y cómo llega a producirse musicalmente? Si tú oyes la música, ¿cuáles son los referentes musicales de esa mexicanidad que ellos están encarnando? Porque no se dicen mexicanos nomás porque vienen de México, sino porque son trabajadores que entran en un mercado segmentado étnicamente como mexicanos. Entonces todo esto yo lo veo en movimiento. El peso histórico del sujeto migrante. Yalala fue un pueblo fundado por migrantes y hay una danza que se llama la danza de los huenches, donde el huenche es un migrante fundador, es una danza fundacional. Y luego digo, ¿y esta danza que hace acá en Los Ángeles? Que se ponen máscaras de Clinton y luego se pone la bandera americana, estadounidense, perdón, se la amarran en la cabeza y en lugar de decir esto no hace sentido, digo, a ver, aquí hay un sistema nuevo de producción de significado del cual hay que dar cuenta. En lugar de decir eso no hace sentido, eso está dando sentido a nuevas realidades, a nuevos contextos históricos. Entonces es muy interesante pensar a la migración como un movimiento poblacional, pensar a la danza como un sistema de significación en movimiento y pensar que hay un sujeto que construye todas esas, que teje todos esos elementos. Entonces, cuando yo veo a los mexicanos y un día en una entrevista con José, le digo, oye José, ¿tú cómo te consideras? Ah, yo soy mexicano. Dije, ¿cómo? Le digo, bueno, ¿y tú y yo en qué nos diferenciamos como mexicanos? Ah, no, tú eres de la raza mestiza y yo soy indio. ¿No ves mi bandera mexicana? Así me hizo, ¿no ves mi bandera mexicana? Y claro, y luego veo la danza de los mexicanos. Entonces ha habido toda un reposicionamiento de ese sujeto que lo hace no solamente decir soy, sino que lo marca a través del performance. Por eso, además me encantó lo del performance como disciplina, porque te permite negociar, marcar, transformar al sujeto mismo, en la acción misma. Entonces, por supuesto, todas estas críticas sociales, o estos comentarios sociales que se hacen en el performance, son altamente significativos en mi investigación, ¿no? Entonces, descubrir bueno, esta es otra interpretación que después hago. La danza de los huenches es una danza fundacional. Son seres míticos que llegaron al pueblo y fundaron Yalal. Y resulta que ahora estos nuevos yalaltecos tienen un nuevo asentamiento en Los Ángeles y está marcado, además con una danza, porque ellos siguen siendo migrantes. Ellos encarnan al migrante que fundó el pueblo, pero son el nuevo fundador de un nuevo pueblo en el pueblo coreano de Los Ángeles. Y la danza lo marca en un espacio festivo, en el espacio de Los Ángeles. Y les voy a decir, su presencia molesta en Los Ángeles. Sí molesta. ¿Por qué?
por las bandas, hacen mucho ruido, cada 8 días tienen fiestas en los patios por todos lados, pero ellos han de alguna manera integrado su presencia y transformado a ese lugar a través de ¿qué? Pues de estas representaciones culturales, simbólicas. Y bueno, en ese sentido concibo cómo he ido construyendo la idea de la danza como un sistema de significación, pero además también había que avanzar en esta construcción del performance como algo que se produce en la acción misma, ¿no? Y que nos permite explicar este tipo de manifestaciones también como algo dinámico, como algo cambiante. Bueno, espero que haya contestado. Yo tengo un par de preguntas, pero yo creo que ya estamos como también empezando como ya a cerrar. Nada más como, en realidad mis preguntas son como un poco más allá en lo específico, porque compartimos temas, genealogías teóricas. Yo trabajé 10 años en temas muy cercanos a los tuyos. No me enfoqué en la danza, me enfoqué en la justicia y en otro tipo de cosas más bien de orden político. Pero probablemente lo que te podría invitar a reflexionar son las mismas reflexiones que me invito a hacer a mí mismo, digamos, que un poco de trampa, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque en alguna parte dijiste, un poco como dijo Dani, ¿no? El tema de la migración provocó un tremendo remesón en los conceptos de la antropología, ¿no? O sea, como es una cosa que obliga a repensar los conceptos clásicos de la antropología. Entonces mi primera invitación a reflexionar sería, ¿cómo negocias con esas, suponiendo que existen esferas separadas, porque es una ficción, digamos, pero que existen una esfera separada entre lo que podría ser conceptos clásicos y conceptos no clásicos de la antropología? ¿Cómo negocias eso? ¿Cómo negocias el retrabajo de eso? ¿Cómo te posicionas tú hoy día como antropóloga frente a esas dos esferas que no son dos esferas, pero que suponiendo por ahora que son esferas? Esa sería como la primera reflexión. La segunda reflexión que invitaría a hacer es cómo no caer al hacer este tipo de antropología de pueblos en otros lugares, en otros contextos que no son los contextos originales, locales, si existe, digamos, algo original. ¿Cómo no caer en una visión otra vez funcionalista de la realidad? O sea, otra vez con la comunidad, que a pesar de las fronteras nacionales sigue siendo comunidad, sigue habiendo una historia. Porque incluso en alguna parte hablaste de que la identidad, que de alguna manera es una identidad que sigue siendo zapoteca. O sea, es una identidad que sigue siendo zapoteca, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no? O sea, si primero sería ver si ves o no un peligro en ese funcionalismo, en volver a reificar una imagen funcionalista comunal o algo así, o cómo negocias con eso, ¿lo visualizas como un peligro o no? ¿O cómo negocias con una imagen que vuelve a ser muy coherente, muy funcional y todo muy coherente, ¿no? ¿Cómo evitar eso, ¿no? Y la tercera cosa que es súper interesante trabajar la identidad en un baile y en fiestas y en estas cosas, pero ¿cómo pensar o si vistes de alguna manera temas de identidad en lugares no tradicionales, en sitios no tradicionales de la identidad? Es decir, reproducciones de alguna manera de tramas significativas que apunten a una suerte de identidad, por ejemplo en el Walmart. Muchos de los trabajadores mixtecos con que trabajé yo terminaron sus hijos trabajando en los Walmart, o en el mismo field. Cuando están trabajando en el campo, ellos reifican historias, solidifican alianzas parentales, definen bautizos, definen fiestas. O sea, el field también es un lugar donde están no solo piscando uva, por decir algo, sino que también están creando cultura, moviendo cultura, transformando cultura. El activismo también. Los mixtecos son súper activistas y están metidos en 1000 cosas. Se van a los boards de los parques para que les solucionen los problemas de los parques, se van a las reuniones de cualquier orden de cosas del board de la educación para ver el tema de la escuela, y ahí vuelven a reificar una cuestión como de Oaxaca, de lo mixteco. ¿Qué pasa con la identidad cuando se reproduce se pone en colisión en lugares no tradicionales? ¿Lo viste, lo pensaste, o solo en el tema de la fiesta? ¿Cómo pensarlo? Y en ese sentido, como tres, son súper mega reflexiones, pero obviamente no se agotan y también te vamos a terminar agotando a ti, pero por lo menos como escucharte, a ver qué es lo que puedes decir de estas cosas. Bueno, yo me sitúo en la discusión antropológica. O sea, la misma disciplina se ha visto forzada
a cambiar, porque los fenómenos que estamos observando nos abren nuevas preguntas. No podemos explicar con modelos teóricos o con teorías anteriores lo que está pasando ahora. O sea, tenemos realmente que crear nuevas preguntas que respondan a lo que está pasando ahora, o que nos permitan explicar lo que está pasando ahora. Ok, he hablado que la comunidad, la identidad y la cultura ciertamente son unos conceptos que permiten identificar algo, pero a mí muchas veces me decía la gente, a ver, ¿y cómo está la comunidad allí en Los Ángeles, no? O sea, ¿realmente existe una comunidad? Por supuesto, la comunidad en Yalala, yo sé dónde está y cuántas horas hago para llegar a Yalala, pero en Los Ángeles no. O sea, aunque vivan en el pueblo coreano, no todos viven en el pueblo coreano, pero la mayor parte de la actividad comunitaria se da ahí. Entonces, ¿cómo repensar este sentido cuando un grupo sigue evocando o sigue funcionando en términos de sus propias redes sociales como grupo? Entonces, bueno, y aquí lo digo, no es que exista la comunidad de Yalala así como la comunidad de Yalala en su pueblo, sino que es cómo se produce socialmente, simbólicamente, esa comunidad en Los Ángeles, a través de la vida comunitaria. Entonces, bueno, ¿qué he hecho? Desplazarme un poco del concepto para reformular y ver cómo había que pensar a la comunidad, más como un proceso de imaginación, como lo llama Padura, porque esta es la forma en que no solamente los zapotecos están, digamos, viviendo su experiencia migratoria, son otros grupos. Entonces, bueno, hay que, podría decir que fue muy posmoderna en ese sentido mi formación, pero también creo que hay categorías teóricas que nos permiten avanzar en la investigación. Nuestra propuesta o nuestra contribución será, ¿qué es lo que decimos después de eso? Entonces, bueno, lo que yo he dicho es que trabajando el tema de la comunidad transnacional, es que es una comunidad surge a partir de las redes sociales y simbólicas que producen ese sentido de comunidad. Entonces, de que hay una comunidad, bueno, ¿qué es comunidad? De que hay una identidad, pues ya les dije, respondiendo ahora a tu siguiente pregunta, ¿en qué otras esferas se expresa los zapotecos? Bueno, aquí no profundicé, pero sí lo mencioné. O sea, estos zapotecos no nada más son zapotecos, aquí hablé en el contexto comunitario. Ellos interactúan en el trabajo con otras personas, ellos participan políticamente en marchas que tienen que ver por sus derechos como migrantes, ahora con lo de los hijos que son indocumentados, los 1.5 generación, es decir, ellos se mueven en todas estas nuevas identidades en Estados Unidos. De eso sí hablo en mi investigación. Es decir, no se dicen latinos nada más porque así los ven, porque ellos van a marchar con todos los latinos para que realmente sus derechos como trabajadores se les respeten, para que se les dé la residencia, para que se les regularice, porque saben que no solamente ellos como zapotecos, como trabajadores les pagan mal, no tienen los beneficios que deben de tener. Es decir, ellos marchan porque los discriminan, porque hay un racismo hacia ellos y es una manera política de manifestarse, no como zapotecos, sino como latinos. Entonces aquí es donde se despliegan estas otras identidades, que son, bueno, ya hablé de lo mexicano. No quise resaltar la cuestión de cómo emerge esta identidad zapoteca y cómo se reconfigura en el contexto de Estados Unidos, porque yo puedo no emerger o no surgir, yo no quiero que ser zapoteco, yo soy mexicano, y hay quien realmente no emerge, no le importa, y se va a vivir a otros estados, pero sí están los que emergen. Entonces, ¿cómo emerge ese sujeto? No es que llega siendo zapoteco, es que tiene que buscar la manera, los mecanismos de manifestarse como tal, y alrededor de ello también hay un interés de que una comunidad se manifieste simbólica o socialmente. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, son trabajadores explotados, hay que marchar por ello. Es decir, en otras esferas sí me toca ver también cómo ellos
se desempeñan y cómo eso por ejemplo, y ya nada más con esto cierro, cuando yo les decía, bueno, ¿y ustedes cómo contestan el censo, no? Ustedes como indocumentados funcionan en Estados Unidos, pues tenemos que ir al consulado mexicano que nos dé nuestra matrícula consular y somos mexicanos y esta nos las piden para ir al banco, para rentar un departamento, para comprar un coche. Entonces, si se fijan, no es nada más que se digan, sino que hay un proceso de integración que los obliga a identificarse como tal a través también de una serie de otros elementos que están modelando quiénes son en esa sociedad. Entonces, también eso lo trabajo escrito sobre ello. Bueno, estamos en el tiempo de la sala y ya me estaba mirando por allá Chava. No sé si alguien quiere hacer una última o tú quieres cerrar con algo o ya dejamos hasta aquí, no sé qué tienen los colegas. ¿No? Ha sido un poco extenuante. Bueno, le damos las gracias entonces a los alumnos por haber participado. Los invitamos al rato de la tarde, que tenemos otra que es a las 3:30. ¿A 3:30? No, nosotros 2:30. Nosotros 2:30, pero 3:30 con los alumnos. Aquí. Aquí mismo, 3:30, por favor. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias.